Bienvenidos a Diálogo Creativo. Este es un espacio donde conocemos el arte y la creatividad a través de sus protagonistas. Hoy me acompañan dos amigos de cuando tenía como uno que tenía como quizá 17 años, por allá, hace muchos años, pero que hoy son grandes artistas de la ciudad de Medellín. Tienen un recorrido impresionante, sus redes sociales son muy hermosas para que vayan y las visites una vez terminemos este episodio. Sin más preámbulos, le voy a presentar a Keren y Carlos. Bravo, bienvenidos. Bueno, Keren es una artista de esta ciudad que conozco hace muchos años, como ya les dije. Es una cantante excepcional. La conocí en un proyecto que se llamaba Kings Kids. De pronto por ahí alguno todavía nos recuerda. Keren, mucho cariño para Keren. Yo sé que hoy vamos a tener un episodio con ustedes muy interesante porque la vida de Keren no es Karen, ¿listo? Sí, casi lo dices. Esa era la primera prueba del nombre. La vida de Keren ha sido interesante y por ahí yo la he estado siguiendo en redes sociales, los proyectos que tiene musicales y los que ha pasado. La música es de gente de gusto, ¿sí? No los hermano que escucha reggaetón. Ay, no, aquí hay de todo, hasta reggaetón terminamos haciendo. Pero sí, es un gusto más elevadito. Y Carlitos, pues un guitarrista, bueno, músico en general. Usted es hijo de pastor, hermano, usted debe tocar lo que sea. Hasta la caja. Sí, hasta la caja, bueno. Y no, gracias. Gracias por estar aquí, muchachos. A ti muchísimas gracias por invitarnos a Diálogo Creativo, una sorpresa muy bonita y vengo siguiendo el podcast, un proyecto precisamente eso, de dialogar, de fluir, de conversar, como lo hacíamos cuando estábamos en esos años jóvenes y mozos, ¿no? Como de sentarnos a hablar, de pronto debatir ciertas ideas o comentar nuestra opinión sobre las cosas. A mí me parece eso muy valioso, hacerlo también con las personas que nos miran allá y que también son parte de este diálogo, porque en los comentarios esperamos que también lo que vayamos a compartir aquí pues lo sigamos conversando. Carlitos. No, muchas gracias. Un poco nervioso, mi primer podcast, pero no, muy chévere que te animes porque yo creo que esto en parte a nosotros nos hizo falta cuando estábamos más pelados. Hubiera sido genial poder compartir, ver las historias de tanta gente que uno cree que uno es el único que le pasan, pero a todos nos han pasado y nos pasan pues las mismas historias. Genial escuchar y aprender de los demás. Eso es, sí. Sin duda, pues ustedes pueden notar una familiaridad en nuestra conversación y la van a notar porque, reitero, desde muy pequeñito, es que cuando yo ni barba tenía. Entonces, de verdad, me siento muy agradecido por tenerlos aquí. Espero que sea que podamos aportar a la vida de todos ustedes en este podcast con el tema final que vamos a tratar y además que puedan disfrutar de algo que pues ya vieron a Carlitos. Carlitos trae una guitarra, hoy tenemos música para ustedes en vivo. Con dos personas excepcionales en esto. Bueno, como esto se trata de conocer primero que toda la historia de ustedes como artistas, a ver, empecemos por Carlitos, ¿cierto? Carlitos es hijo de pastor y le tocó ser artista desde pequeño, ¿cierto? No, pues, ¿qué pudiera contar? O sea, la música fue algo que llegó a mi vida, pues, por la iglesia. Mi papá, pues, bueno, de hecho, mi papá es músico también y mi papá nos componía canciones, le compuso canciones a mi mamá, le cantaba mucho a mi abuela, cada vez que la veía siempre le declamaba poesías. Entonces, o sea, yo en mi casa nací con mucha música. Mi papá, yo lo recuerdo a él tocando como su acordeón piano y eso me gustó. Yo inclusive tenía una guitarra, pues si algún día pudiera mostrar fotos, yo tenía una guitarra roja, que eso no sonaba, eso era de juguete, pero pues yo la churrusqueaba ahí como acompañando a mi papá en la iglesia. Y entonces ya después de muchos años, yo vivía en un corregimiento de Turbo que se llama Nueva Colonia, sí. Y ese corregimiento pues llegó un profesor y llegó enseñando piano y yo aproveché y aprendí pues con las canciones de Sumérgeme, con las canciones pues de Gracias, que de hecho la primera canción que yo escuché, así como con una banda full,
fue aquí en Medellín y fue Gracias. Y entonces esa canción pues fue como, pues la ensayé mucho, mucho. Ya y la fue, tocaba con una mano. exacto, o sea, es como de mis favoritas por eso, porque fue la primera canción que yo escuché con una banda, con coros, con un guitarrista, con un bajista. Entonces sí, yo traté fue como de imitar lo que yo veía que hacían aquí en Medellín, porque en esa época no existía, pues al menos yo no sabía de CDs, no tenía acceso a cassettes, nada. Solo lo que yo podía escuchar cuando venía a Medellín a visitar a mi abuela. Entonces por ahí, por la iglesia, empecé a tocar en el piano, no fue la guitarra. Mi primer acercamiento fue el piano. Y me acuerdo que, no sé si todos, pero se hacían en las iglesias antes como especiales. Entonces, que un hermanito va a cantar un especial. Yo no era que cantara, pero mi hermana sí cantaba. Pinker, o pues, me refiero a esa época. En esa época ella era la que cantaba y yo la acompañaba. Eso, hacíamos muchos como especiales, yo en el piano y ella cantando. Cuando vine ya a Medellín, que mi papá pues cuando estábamos más grandes, a eso de los 14, 13 años, llegué acá y en esa época estaba sonando mucho Alex Camp. Yo me acuerdo que yo vi un man de la iglesia que así es que... Y yo, ¡oh! ¿Qué es eso tan bonito? Enséñame. Y yo, pues, el man no sabía mucho, pero yo, pues, eso me cautivó, esa canción de Alex Campos. Y él me fue como enseñando. Y yo me acuerdo que yo me llevaba la guitarra para el colegio. Y cuando estaban en clase, el profesor explicando y yo, ahí en plena clase, o sea, en el salón, en el intermedio. La propia goma. Sí, o sea, yo empecé con una goma. De hecho, cuando yo me gradué de 11, me dieron, yo todavía lo tengo, no sé si mi esposa lo ha visto, un reconocimiento por la cultura. Pero no es porque yo nunca canté en el colegio, yo nunca hice nada en el colegio, solo era que siempre estaba tocando en algún momento. O sea, todo el mundo me veía por ahí solo tocando guitarra. Entonces, el propio bohemio del colegio. Sí. Yo no sé si a vos te tocó los Power Taps, que uno bajaba de Guitar Pro y pues como que leía las canciones. ¿Pero bajaba dónde? Porque yo no aprendí como a... O sea, todo fue empírico, ¿cierto? Yo no aprendí a leer pues partitura ni nada. Entonces, un compañero del colegio me enseñó que había un programa que llamaba así Guitar Pro y uno buscaba la canción y entonces el computador te mostraba la tablatura y te mostraba como el ritmo de la canción. Sí. Entonces ahí sí practiqué muchas canciones de Metallica y todo eso, porque no aparecían pues las canciones cristianas, aparecían eran canciones muy famosas. Entonces ahí mi papá se empezó a preocupar un poco. Sí, porque eso me ayudó mucho pues como a practicar y ahí me fui metiendo con la guitarra. Ya más pues estando aquí en... Muy bacano, ese origen. ¿Y quieren qué? ¿Cómo empezó la música? La música para mí empezó por el baile, por la danza. Precisamente cuando nos conocimos en Kings Kids, yo siempre se me hace súper como especial, extraño que yo no canté en todo ese tiempo. Fueron como más o menos 6, 7, 8 años, yo no sé, de estar en ambientes donde habían cantantes, pero yo no cantaba. Me parecía chévere, lo disfrutaba en familia, pero me gustaba y me apasionaba mucho más el baile. Claro. Pero qué pena, hago un break. Eso de... Kings Kids. Eso era de Jucum. Es de Jucum. O sea, vos también estabas... Sí, claro, ya nos conocimos que eran las historias que te he contado ahora. Sino que siempre me han contado que estaba Juanes, pero no sabía que Juanes, yo éramos uña y mugre. Sí, de hecho, para los que nos están viendo, cuando Dani y Juanes llegan al campamento, digamos, de arte donde estábamos, yo era menor que ellos, pero yo era la líder de ellos, entonces ellos eran muy traviesos y yo me tomaba súper en serio esto de la disciplina, entonces los ponía a hacer sentadillas y obviamente me odiaban un poco por eso, sí, porque era un poquito empeliculada con eso, pero sí, ahí donde estábamos era más baile, la música llega primero en eso, pero antes de eso llega desde preescolar en el baile, o sea, yo estuve en todas las clases de folclore, cumbia, porro, desde chiquita, la feria de flores, los silleteros, y mi familia siempre me vinculó con eso, pero ya de ahí a escribir música y cantar como cantautora era algo rarísimo, y ahí empieza en el grupo de alabanza,
siendo parte de coros. Siempre ser parte de coros ha sido como vital para mí. Me encanta hacer armonía, la matemática, el misterio que hay entre esas armonías, entre esas diferencias en los intervalos de las notas y cómo crean toda una música en la voz, ¿no? Me encanta eso y bueno, ya obviamente empecé a rodearme de músicos como Carlitos que venían de otro trasfondo mucho más instrumental, mucho más rock, pop, diferente a lo de los coros que yo había experimentado y empiezo a ser parte de sus ideas y ellos a ser parte de mis ideas y ahí nace pues Keren Armir. Pero es interesante, por ejemplo, cuando uno va a la casa de Keren, que por ejemplo la abuelita está cocinando y de repente empieza a cantar así, una señora, no sé cuántos años tendrá tu abuela. Más de 80. Sí, o sea, es grande, pero tiene una voz todavía potente y es bonito escucharla. O sea, y ella está haciendo algo y de repente empieza a cantar y uno o sea, ameniza como la casa. Uno ya llega a un punto donde uno dice, qué rico que empieza a cantar. O sea, uno le hace falta. Y el papá, sí, y el papá de pues mi suegro también empieza a cantar y tiene hasta sus propias canciones y son muy bonitas, con una letra muy interesante y de pronto no, en su momento no dieron el paso que dio Keren de ya grabarlas y demás. Seguramente porque en su época era complejo y todo. Pero son canciones que son un palazo, que uno dice, esta canción hay que grabarla. Hasta hace quizá 8 o 10 años era súper difícil hacer música. Costoso. Demasiado. Todavía lo es, pero ya no es difícil. No, muy fácil. Ahora muchachos, vamos a grabar todo. Ahora es difícil, pero hay demasiados medios. Sí. O sea, por ejemplo, hoy en día vos te compras un micrófono con entrada USB y ya tenés un home studio. Que lo pueden venir a comprar aquí. Ah, sí, pueden venir a comprar en Tecnoimportación. Pero en ese entonces no había cómo. Usted graba de pronto en un cassette por ahí en una grabadora de esas antiguas, pero era súper difícil y no era como para distribuir. Vos hoy con el mero computador, un micrófono con USB, grabás y eso queda de una calidad muy superior a lo que podían hacer en ese entonces. Y lo puedes distribuir. O sea, tienes plataformas gratuitas para distribuir eso. Entonces, es difícil y costoso hacer algo bien hecho, pero se puede hacer. Entonces, no. Sí, total. No, y además no es solo los medios, sino la mentalidad. También, hasta hace muy poco nos tocó a nosotros ese cambio de democratizar el arte, democratizar los medios, porque antes era como, no, ¿tú qué vas a dedicarte a eso? O sea, eso es solo para las personas de X estrato social, eso es solo para los que estén vinculados con casas disqueras, con casas productoras. Es como que no es para ti. Es más, había también esa concepción de si tú te dedicas a esto, no puedes hacer otra cosa en la vida. Entonces, imagínate también el pensamiento de los papás de uno y de muchas personas que les tocó otra generación diciendo como, no, yo me dedico a la mecánica, así les encantará el arte, ¿cierto? Pero era como, no, tú no puedes hacer las dos cosas. Ahorita hay mucha más flexibilidad en ello. Ahorita puedes dedicarte, y es lo que muchos hacemos, puedes dedicarte a otras cosas, pero no dejes de hacer arte, ¿sí? Exacto. Pero puedes comprar este micrófono y hacerlo. Entonces yo creo que también es un cambio de mentalidad muy importante en las generaciones. Claro. Y qué pena, ahora que mencionas eso del cambio de mentalidad, yo creo que eso también puede ser la respuesta a una pregunta que yo he tenido hace mucho tiempo. De pronto Colombia se acostumbró a ser como consumidor y no como ser generador de música, porque, o sea, yo recuerdo, pues a mí quien me inspiró a tocar guitarra, Alex Campos. ¿Cuál es el nuevo Alex Campos que tenemos ahora? Pues yo creo que es complejo, ¿no? Sí, y yo siempre he dicho, ¿por qué en Centroamérica? O sea, la mayoría de las canciones que tocamos en las iglesias son de Centroamérica o de Estados Unidos. ¿Por qué no tocamos música de alguien del Perú, por ejemplo? O de Chile? O sea, yo no tengo la respuesta, pero ojalá alguien venga a este podcast y nos responda eso de por qué Centroamérica como que se apoderó pues como del mercado y nadie más como que Hablamos del ámbito cristiano. Sí. Porque es que en el ámbito secular Colombia es generador de música impresionante. Pero sí, los cristianos, no sé. O sea, esa respuesta. Eso no es nuevo. Hemos tenido esa conversación con Carlitos y hemos hablado de que no solo hemos sido receptores muy pasivos de ahorita,
sino que muchas de las canciones que nos marcaron son traducciones norteamericanas, Claro. muchos de los himnos más icónicos, aunque están excelentemente traducidos, no son latinoamericanos. Y eso también lleva a una conversación para otro podcast, y es que la doctrina cristiana que más nos ha influenciado es anglo. Y eso tiene muchas razones históricas en Centroamérica y hacia Latinoamérica. Sí, claro. Y está pasando de a poquitos, quizás en el arte no se ve tanto, pero desde la doctrina, que es como el corazón de la iglesia, ya existen muchos teólogos, influencers, escritores latinoamericanos y colombianos que están empezando a tener diálogos muy a la par Ajá. con otros pastores y titulados de otros países. Eso ya viene pasando ahí en esta parte como académica y de Biblia, pero yo creo que va a pasar un tiempo que eso empiece como a pasarse también al arte y ya cantemos más canciones de latinoamericanos y más canciones de suramericanos, porque ahorita hay algunas bandas, Barak, Miel San Marcos, muchas bandas dominicanas, que nos han influenciado y están buenísimas, pero también yo creo que va a llegar un punto en el que empiecen a haber grupos de alabanza, que es lo que más se escucha en la música cristiana, colombianos. Sí, por ahí vamos surgiendo. O sea, Sí, surgiendo como de a grupitos poquito. que uno dice, estos como que van para allá. Pero sí nos hemos vuelto demasiado consumidores de lo de afuera. De hecho, programas como este es súper difícil encontrarlos y de calidad en Colombia. O sea, yo para alimentarme de cómo crear esto, de cómo mejorar, no encuentro nada en Colombia. Tengo que mirar por allá en los españoles, que son los tesos y nos llevan años en esto. Los gringos, sí o sí. He ido aprendiendo inglés de cuenta de mirar puro podcast de gringo, porque ellos la tienen súper clara. Y de otros países, pues, idiomas que ni entiendo, pero solo por ver como la técnica, dónde ponen las luces. Nosotros todavía, la verdad, yo creo que no hemos pegado ese arranque fuerte de mostrarlo en otros hacia afuera, porque estamos en una escuela todavía. Y por eso es tan importante proyectos como el tuyo, Dani, o Total. proyectos como el mío, como el nuestro, como el de Carlitos, que hace música aparte de hacerla conmigo, y es que también es una forma de fe, de decir, hoy hacemos esa pregunta nosotros y hay algunos referentes, pero detrás de nosotros vienen otras generaciones, y qué chévere que cuando alguien al que le llevemos 10, 11 años nosotros, o más, 15 años, que ahorita está en internet buscando y en el colegio sale a mirar, o que los papás están preocupados y dicen, ve, ¿por qué no nos sentamos a mirar algo? Qué chévere que nosotros quizás no lo sabemos, pero están googleando, están en YouTube y están viendo un podcast como el tuyo y están diciendo, ay, yo quiero hacer eso, yo quiero cuando me gradúe estudiar eso, o que están viendo mi música y están diciendo, yo quiero, ve esta nena que se parece a mí, ¿cierto? Que no es azul, ni es gringa, es como yo, es de acá de Medellín, es de aquí de Colombia, está haciendo esta música y yo la quiero hacer, ¿cierto? No tengo que hacer solo reggaetón, por ejemplo, que es una de las grandes preguntas, es, ay, pero ¿por qué siempre se hace solo reggaetón? Bueno, es que también hay que seguir impulsando los otros ritmos y las otras músicas para que la gente las busque y las encuentre. Entonces, es muy chévere esa apuesta también, y es un paso de fe de decir, bueno, como nosotros no encontramos tantos referentes, pues soñemos con que podamos ser nosotros referentes también. ¿Cómo empezó el proyecto? O sea, los primeros pasos de Keren Armir, la primera banda, porque pues, a ver, Armir para mí era Joshua y Keren. Sí. Y ya yo no lo veo a él por ningún lado. ¿Qué pasó? En el chisme, ya solo Keren. Sí. Quiero subirle el rating a estos podcasts con chisme también. Sí. Dímelo, ¿quién nos va a quedar? Ok, dímelo qué. Bueno, no, nada. Primero empecé muy pequeña. Creo que a los 16 empezamos a grabar, a escribir las primeras canciones, aunque hasta muy, muy adelante nos presentamos. Pero cuando digo muy pequeña me refiero a que éramos muy jóvenes y no sabíamos de qué se trataba hacer una banda, ¿cierto? Y hablando de cosas que creemos que solo nos pasa a nosotros porque no se habla de eso, es precisamente lo que sucede cuando inicias un proyecto tan joven. Lo más posible, no siempre, pero lo más posible es que en algún momento se rompa, porque si hacemos la analogía con un novio o una novia, ¿cuántos de nosotros estamos aquí con la novia cuando teníamos 12, 15 años? Nah. O sea, para mí es muy Lo vas similar. a calentar. Ya. No me queme, no me queme, no la me primera queme. novia que tuve. Es importante hablar de eso y quitarle el tabú, porque siempre es como,
Se separaron, pues obvio se separaron. A ver, si en esa edad qué conocimiento había de los tejes y manejes de una banda, Claro. de la plata que hay de por medio, de los contratos, de a quién pertenecen los derechos de algo, Exacto. ¿cierto? Porque yo hice esta guitarra y entonces ¿cómo hago para que esa guitarra sea un crédito mío? Pero entonces ¿cuánto cuesta el sonido de esta guitarra? Son muchas cosas que aún hoy en día yo conozco agrupaciones de muchos más años que todavía es como una nebulosa ahí de la que mejor no hablemos porque de pronto si hablamos discutimos y nos peleamos. Pero además de eso hay otra parte y es cómo hacemos cuando iniciamos un proyecto tan jóvenes, cuando estamos saliendo del colegio, cuando estamos en la universidad, pero de repente la vida cambia. Y digo de repente con duda porque es como si no nos dijeran, como si no supiéramos que es obvio que la vida cambia. Claro. Pero parte de ser jóvenes es precisamente no ver eso tan claro. O sea, estamos en una banda y Carlitos puede decirlo porque él tuvo banda musical mucho antes que yo empezara. ¿Cierto? Y para mí en ese momento esa banda iban a grabar y a irse de gira a Europa, pues como la forma en la que yo los veía y ahorita puedes aportar, pero es eso, o sea, en ese momento nadie está pensando más allá del próximo mes y el próximo toque, nadie está pensando estamos pensando en los festivales que vienen y en lo que queremos grabar y en esa magia que hay como de trasnochar muchísimo ensayando, pero nadie le dice a uno, ve, eso no es sostenible. ¿Cierto? Porque vos necesitas un ahorro, porque vos vas a construir un hogar o vas a construir un emprendimiento o vas a graduarte y vas a tener que ir a un trabajo de oficina si esa es tu decisión y aún si no es tu decisión, si quieres ser músico, necesitas pagar un arriendo y comer, ¿no? Entonces yo creo que estoy hablando a grandes rasgos porque lo que pasó con Army fue como una historia que le ha pasado a muchas agrupaciones en donde empezamos pequeños, se disuelve precisamente porque es mucha gente. En mí pesaba una carga importante y es cómo todos están bien en un proyecto que ni siquiera cobro por cantar y en el que ni siquiera tenía un empleo para decir, ve, de este salario voy a sacar 50,000, no tenía nada, entonces empieza esa carga a ser muy pesada en decir, uy, estos excelentes músicos y productores yo no les doy un peso, ¿no? Entonces, ¿qué toca hacer? Pues ponerse más chiquitico. ¿Quién era la persona de confianza en ese momento para yo decir, puedes quedarte aunque no te paguen? Mi hermano, ¿cierto? Era la única persona a la que yo le podía decir eso y que con todo su amor y generosidad que siempre lo ha caracterizado me dijo, hágale, vamos. Ya saben quién está cumpliendo ese rol ahora. Es eso, aprender a tocar guitarra y no lo voy a hacer. El que está siempre sin pasajes. Entonces, mi hermano lo hace con muchísima generosidad. Pero lo mismo, es como si no supiéramos que nos queríamos cada uno casar y armar su hogar y como si no supiéramos que eso iba a crear cambios. Fue como que nos tomó por sorpresa los dos así, porque aparte yo me caso en el 2021, perdón, hace 4 años, yo sé que es hace 4 años, pero no me acordaba del año. Me caso en el 2021 en abril y mi hermano se casa en diciembre, fue muy rápido, ¿no? Qué transición. Entonces, claro, para los dos eso fue es como si no supiéramos, de verdad, cuando nos sentamos a hablar, ya ambos casados, y tú que estás casado lo sabes, una amiga dice que el matrimonio es una crisis vital en términos de cómo te mueve la vida. Entonces imagínate, los dos cada uno recién casados con... Sí, sumamente difícil. O sea, fue como estalló así y no, pues fue muy doloroso. Yo creo que otra de las cosas que no se habla de las rupturas de las agrupaciones o de los cambios es que hay un componente emocional muy fuerte, hay unos pactos de como si fuera, mejor dicho, no me puedes traicionar, ¿cierto? Sí. Y eso hace que no sea como cualquier contrato que te digan, no, pues terminó el contrato, ¿no? Eso es como una traición muy personal. Lo viví tanto en la primera agrupación como con mi hermano y fue durísimo para todos, no solo para mí, para cada una de esas personas fue como que, uy, esto tan difícil, pero yo creo, Dani, que no porque lo esté describiendo así, quiere decir que así debe ser. Yo creo que nos faltaron herramientas, pero creo que precisamente en esta ola de pensar en cómo nos tratamos los unos a los otros, ¿cierto? Esto de la crianza respetuosa, esto de los límites, eso va a empapar también las relaciones, espero yo, del arte, porque no tiene que ser tan traumático. Se pueden tener conversaciones muy incómodas desde muy temprano. Y esa es la invitación para los artistas que nos están viendo. Tengan conversaciones incómodas, hablen de qué esperan de la agrupación. Probablemente se van a dar cuenta que él espera algo muy diferente a lo que yo espero, que para él es un hobby, para mí es mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Y quienes tenemos la fe cristiana, pues oremos, ¿no? A veces no hay que responderlo, a veces es solo tener la conversación
dejarla súper incómoda, cada uno vaya a orar porque mientras yo estoy batallando con cosas, el otro también. Sí, cierto. Entonces, creo que no teníamos las herramientas, pero aún así yo me siento muy orgullosa de que la agrupación que me acompaña hoy es casi la misma, o sea, en cuanto al el equipo de trabajo, no solo la música, sino video, fotografía, redes sociales, proyectos culturales, diseño gráfico, o sea, son como 15 personas de las cuales han cambiado quizás 4, pero detrás de cámaras es el mismo equipo siempre. La gente que ha estado ahí para comprar la manillita es la misma persona que está hoy diciendo cuándo vamos a ver una canción nueva que estoy listo para aportar. Entonces yo me siento muy orgullosa porque si bien lo que se ve afuera es, ve, estos ya no están en la banda, que eso pasa en todo, ¿no? Porque no somos muy chismositos todos. De todo. Pero no se ve la parte de atrás y es que hay mucho equipo de trabajo que permanece ahí. Muchos de los que no tocan conmigo hoy seguimos siendo grandes amigos. Con muchos no fue una cuestión tan traumática, fue solo un querer, tengo que estudiar más en la universidad, perdóname. No, no hay problema con todas, ¿cierto? Entonces, y con mi hermano no, estamos muy bien. Antes que ser músico, es mi hermano. Entonces, hemos hablado ya del tema y hemos cada uno encontrado por qué fue tan duro en su momento, pero él es de los que ya pues, es de los primeros que escucha mis canciones antes de que salgan. Él y su esposa ven mucho de contenido antes de que salga y yo les pido Claro, su un opinión. privilegio. Como que me ayudan, ¿no? Me dicen, esto me gusta, hey, ¿qué tal si te haces este video y le haces así? Mi hermano siempre fue el editor de video, entonces yo siempre le mando, digo, ¿qué piensas de este reel? Ve, quítale esto, agrégale esto. Y yo sé que están ahí para apoyarme. Entonces el chisme no es tan dímelo aquí porque realmente no pasó nada muy grave, pero sí, no sé, Carlitos, sobre esto de las rupturas, pues, no sé, ¿qué piensas? Porque Carlitos no, hasta yo de no, las tiene rupturas muchas de bandas, bandas. sí, sí, sí. de ¿Qué le ha rupturas, tocado? no, no de todo. Yo creo que ha sido como un poco triste, pero igual hace parte como de crecer. O sea, en su momento, por ejemplo, estuve en una banda y uno ensayaba y ensayaba y ensayaba. Digamos que uno dejaba de ir a otros lados y de repente ya no estaba más en la banda. Por ejemplo, eso fue muy duro para Sí, mí. A mí sí, me sí. pasó una vez, como que te digan, no, ya no sirves en esta banda. Pues así lo viví yo, ¿no? Pero digo que fue fuerte, pero hace parte de la vida, ¿cierto? Uno también saber darse su espacio, porque a veces uno idealiza mucho Exacto. como estar en un lugar y entonces que si no estoy en este lugar, entonces no voy a triunfar o no se me van a dar las cosas. Entonces también fue como aprender a crecer un poco y darse uno cuenta que a veces uno está en proyectos por temporadas sí, suplir algo, para vivir una Aprender. época, para aprender y seguir adelante después en otro. Sí, sí, sí. Yo de ruptura sí sé bastante de bandas. Sí, sí, sí. y, Yo lo miré de rojito, pero no sé si quería y contar. el chisme de Richard sí puede ser de Meloquín, ¿no? Sí. Pero yo sí he intentado proyectos musicales mucho rato. Ahorita ando pues en modo solista y haciéndolo ahí despacio. Este medio en el que trabajo hoy en día me ha dado como oportunidades y probablemente este año pues hayan proyectos musicales. Bueno, Pero yo, por ejemplo, hace poco estuve asesorando a unos amigos que están empezando banda y les hablaba de esto. O sea, primero que todo, así sean demasiado amigos, pongan las cosas súper claras. eso. Porque digamos que su banda explota, o sea, se vuelve una cosa de locos, suben un video y Se 50 viraliza. millones de visualizaciones, empieza a haber plata y de quién es esa plata. Ujú. Porque eso sí o sí divide una banda, puede dividir a una banda, Total, porque total. bueno, es que yo soy el que escribe las canciones, sí, pero yo hago la guitarra, sí, pero yo hago el bajo. Y bueno, entonces como vamos a repartir regalías, que eso quede claritico desde el principio. Usted se ve en este proyecto para toda la vida, sí, no, bueno, hasta tal fecha lo podemos tener, porque esas conversaciones incómodas que tú dices, yo se las planteaba desde el hecho de que tienen que entender para qué están en la banda cada uno, desde las Así vocalistas es. principales hasta el baterista y cuál es su función y hasta dónde piensan llegar. Si es un proyecto de vida, para cada uno seguramente van a durar toda la vida Sí, claro. juntos y el proyecto, si no, seguramente cada uno va a ir cogiendo para su lado, porque ese está en la universidad apenas, aquel ya se casó, no sé qué, cada uno tiene su momento en la vida
y si no está preparado para ese proyecto, sí o sí debe salir. Y probablemente eso me pasó a mí en Risen, probablemente le pasó a los muchachos cuando hicimos Natural, porque ellos estaban apenas en su universidad, ya estaba claro que quería, pero ellos estaban ahí hasta el cuello de finales. Buena banda, lograste una cosa, pues un concepto chévere, a mí me gustaba. Yo los vi Natural. cuando tocaron en La Ceja, fue, ¿cierto? Ajá, En el sí. gospel. Uf, ahí ya estaban sonando bueno. Bueno, ahorita estoy solista. Mi última canción fue pues Somos Leones, por ahí estoy ya trabajando Muy en especial otra. también las cosas. Y Y está tu familia, ¿no? sí, claro. Cantan. Desde que yo conocí a mi esposa, siempre he querido involucrar a mi familia en todos mis proyectos. Yo dije, porque es que mi esposa es súper familiar, yo no hace nada sin preguntarle a la mamá. Bueno, y todo lo que hemos hecho entre ella y yo, o sea, cuando yo le pedí la mano, estaban toda mi familia, toda la familia de ella, bueno, desde que nos hicimos novios. Y cuando nos fuimos a casar, también les conté primero a toda la familia, ella fue la última en enterarse. Okay. Entonces, yo decidí que mi familia va a ser parte de todos mis proyectos antes de que la gente se dé cuenta. De Bueno, hecho, están aquí detrás. Ustedes no lo ven, pero están ustedes no aquí. lo ven, pero cámara 1, 2, 3, 4, ahí está mi papá y mamá. Como fuera, ojalá. Entonces, sí, eso creo que hay que definirlo bien antes de empezar proyectos musicales. ¿Hasta dónde va a llegar usted en esto? Para Yes. poder que la Y tengan también clara. se vale decir que no sé, Exacto. porque a veces Exacto, se espera como que, por ejemplo, yo como voz líder y muchas veces con las voces líderes o quienes más están en el proyecto es como que la tenemos clara, a veces no. De hecho, gran parte del tiempo en el mundo creativo, lo que se sabe es que los creativos no saben qué están haciendo, es la verdad. Hay un plan, hay unos objetivos, pero muchas veces parte de los procesos y los cambios de vida es que quizás no sabes qué sigue. Y está bien ser vulnerable y decirle a la agrupación, vean muchachos, yo la verdad no sé, a mí me encanta cantar, me encanta hacer letras, pero yo de planeación muy poco. Y buscar ayuda, porque los recursos están, todo lo que has mencionado, hay material educativo, aquí en Medellín hay mucho, ahorita empiezan, ahí aprovecho la cuña, ahorita empiezan unas clases maestras de altavoz de la Secretaría de Cultura y empiezan unas clases maestras en La Pascasia, en Medellín. Es muy chévere ir. Habla, precisamente la primera clase es, se puede vivir del arte y hablan de un montón de formas, ¿no? Entonces, pienso que también es como involucrarse a absorber eso y decir, ve, de qué se trata. Y que en la banda también descubran qué les gusta a cada uno, porque hay vocalistas y líderes que no son administradores y está súper. O sea, miremos si a alguna esposo de alguien le gusta, miremos si a algún amigo, amiguita le gusta y lo involucramos para que nos ayude. exacto. Pero existe algo como coach de bandas. O sea, si Sí yo existe. soy una Sí. banda, yo puedo ir a alguna parte para que me Se ayuden a llama- estructurarme. Se llama mentoría y existen como consultorías, o sea, uno puede buscar Google consultoría de artista y te aparecen los precios, pero también está la forma más orgánica que es tocarle la puerta al artista amigo o al que tú admires y decirle, ve, nos podemos tomar un Exacto, sí. café Sí, y sí. llegar con tu lista de preguntas y perder el miedo y decirle cómo Eso fue funciona lo que eso. hicieron los amigos que le conté. O sea, Genial. Es genial. si bien yo no soy un referente máximo en esta ciudad, ellos No, probablemente pero me es que conocieron la y experiencia que- dijeron, No. uy, es que Dani ha hecho esto, esto. Claro. Y cuando yo llegué, claro, me tenían en una lista de preguntas de cómo producir las canciones, cómo lanzarlas, cuáles eran las mejores plataformas. Un poco de preguntas que yo, uy, eso, man, donde yo medio, no, es que me dieron corchado en varias porque yo no, Total. la verdad, no sé de tantas cosas. Y eso es sano, por ejemplo, o sea, de una vez, mentor, buscar un mentor que te ayude es muy valioso. Bueno, yo sé que ustedes tienen ganas de cantar, les propongo que hablemos del tema que les propuse al principio y luego lancemos la canción que ya ahorita les Luego nos contamos el agarremos y resto. no cantemos nada. ¿Ah? Ay, no, no. Pues porque por el tema. Sí, sí, no, bueno, el tema que tenemos hoy con Keren y Carlitos es cómo es y si es posible hacer proyectos grandes y a futuro en pareja, ¿cierto? ¿Es posible? ¿Qué tan difícil es? ¿Eso les ha causado conflictos como pareja? ¿Cierto? Vamos a redundar en todos esos temas. ¿Cómo inició el proyecto? O sea, ¿usted en qué momento dijo, Carlitos, es que yo necesito un guitarrista? O necesito un productor. ¿Cuál es la función de Carlos en el proyecto Armir? De hecho, la primera vez que yo le invito a tocar guitarra para mí es también la primera vez en la que yo como que
caigo. Básicamente. ¿Cómo así? Sí, a que le busco el lado porque, digamos, ya teníamos historia pasada, eso es otro podcast también muy lleno de chivas, pero básicamente cuando nos dejamos de hablar y luego volvimos a vernos es porque yo le invito a tocar. Y Dios sabe que no tenía ningún otro interés, pero sabía que era muy buen guitarrista. Después de ese toque salimos a tomar algo con varios amigos y es cuando yo siento que lo veo como súper feliz, como en una onda toda tranquila que yo no lo había visto y yo dije, uy, qué chévere verme a mí tan feliz y verlo a él tan feliz en un ambiente chévere. Y de ahí creo que, bueno, meses después es cuando nos cuadramos, por así decirlo, empezamos la relación de noviazgo. Desde ese momento, muy rápidamente yo le hice la invitación de continuar como guitarrista eléctrico, ¿cierto? O sea, no fue como que no pasó, o sea, desde el noviazgo yo era como, amor, tenemos un toque, nos vas a acompañar, la guitarra eléctrica, puedes hacerlo, muy como un invitado, ¿no? Porque también era como que no era mi esposo, era mi novia, había que invitarlo. Ya, No, ya mentiras. No, dígame no, que no era. No, mentiras. En realidad siempre ha sido una invitación muy abierta. Siempre le he dicho como amor, cuando tú quieras hacerlo, cuando puedas. Es más, también le he dicho como si está bien, si este no es tu sueño, tu prioridad, está bien, sí, porque él también pertenece a otras agrupaciones. En su iglesia hay un combo de músicos impresionantes que crean sus propias canciones también y donde él es parte también de esa persona que, bueno, ¿qué vamos a hacer con este proyecto? ¿Cierto? Entonces, yo siempre ha sido una invitación muy abierta y pues ya tú dirás, pero para mí ha sido también parte de facilitar ese peso de que no sea como, y si me dices que no y no tocas, entonces se acaba el matrimonio, o sea, no. Es como yo me caso con Carlos o hago una vida con él y nuestro proyecto principal es la familia y es nuestro hogar. Esa es la empresa que debe fructificar, la empresa que debe salir adelante y en la que somos socios de vida. Pero la música es como uno de esos departamentos de la empresa que es como, es mi departamento y siempre estaré profundamente agradecida por todo lo que me ayude a hacer. Y claro, el día que él diga, yo también quiero figurar aquí más, pues las puertas están súper abiertas, pero también que él se sienta en toda la libertad de, no, sabes que yo quiero hacer otra cosa, yo me quiero dedicar a esto o aquello. Esa invitación siempre ha sido muy abierta. Carlitos, ¿qué dice? Desde su perspectiva, ¿cómo sintió que Keren le estuviera cayendo? ¿Puedo decir la verdad o la respuesta de Reina? No, a mí me parece que, o sea, para mí yo lo vivo diferente, yo lo vivo muy diferente. A ver, ¿cómo pudiera decirlo? Yo siempre he dicho que el proyecto es de Keren, o sea, la pasión, como el empuje, el alma es Keren, y yo llego como coequipero a ayudar. ¿Qué pasa en el Litox de hoy? ¿Cierto? Yo como que luché con la música y nunca logré lo que ella ha logrado, nunca logré lo que mi hermana ha logrado. Pues mi hermana tiene ya como 3 discos. Yo nunca he grabado un disco, si no estoy mal. O sea, yo he grabado cancioncitas. La voy a investigar y va para el próximo podcast. Pues como corista. Ah, bueno. O sea, sí. Y ha ido y fue a México. O sea, mi hermana ha hecho muchas cosas y, por ejemplo, en su momento fue como algo también, un proceso con Dios, porque yo me esforzaba, o sea, yo trasnochaba, yo le metía plata, yo hacía muchas cosas, pero se me cerraban las puertas con a lo más urbano, digamos, las cosas no cuajaron. Entonces yo llegué a un punto, de hecho yo tuve un accidente, que yo pues casi me muero porque me choqué con un bus y yo dije, no, yo tengo pues, yo digamos que lo sentí como que fue una oportunidad de Dios para seguir viviendo y yo dije, Dios mío, tengo que ponerme en serio porque yo me puedo morir en cualquier momento. Pues lo sentí, pues como sentí la muerte muy, muy cerca. Yo dije, ¿qué es lo que más me ha funcionado? Yo soy programador. Entonces yo dije, a mí me ha funcionado, o sea, yo he avanzado más en la programación que en la música. Pero yo en el trabajo, digamos que yo iba, no era que no trabajaba o que daba mi menor esfuerzo, sino que, digamos, nunca como que quise avanzar porque yo siempre decía, no, la música es lo que me va a sacar adelante. O sea, metía más fuerza en la música que en la programación. Entonces yo después del accidente dije, no, a mí lo que más me ha funcionado es la programación. Entonces yo prácticamente me salí de las bandas, o sea, solamente me quedé, exacto, porque miren que yo no, los que más o menos me conocen, yo ya no toco en los eventos de ciudad ni nada, yo me desaparecí, yo me dediqué, fue como a trabajar.
y de hecho me ha ido muy bien. O sea, yo estoy muy contento y he logrado muchas cosas porque no sé por qué me va mejor en la programación que en la música. Obviamente, cuando me casé con Keren, pues yo sabía que me estaba casando con una artista muy grande, pues yo siempre la he visto grande, siempre he admirado su música, yo sabía que me estaba casando con una cantante. Entonces, pues para mí fue, o sea, no fue como una sorpresa y digamos que siempre mi idea ha sido ayudarlo. Pero, o sea, inclusive hoy mismo no tengo como esa pasión, pues, de que voy a salirme del trabajo, pues, para irme a girar con Keren. No, tendríamos que sentarnos a pensar todas esas cosas. Pero sí he sido muy consciente de que esto requiere dinero, de que esto requiere tiempo, de que esto requiere que ya no esté en la casa de pronto en algún momento. De hecho, yo le decía a ella que nosotros no teníamos carro en su momento y yo decía, no, amor, yo te voy a recoger al aeropuerto con los niños de girar y demás. Yo, o sea, yo como, exacto, yo decía, no, yo me quedo en la casa, yo los cuido, tan, y te recojo. Tampoco tenemos niños todavía. Sí, pero pues sí, o sea, yo lo que yo pueda hacer y muy seguramente, si me preguntas dentro de 10 años, hasta ni seré programador, estaremos tocando por ahí con ella, porque obviamente yo quiero que ella le vaya bien, o sea, yo siento que ella es muy feliz cuando está ahí. Eh, entonces, pues trato desde lo que más puedo, como de apoyarla, como te decía, con el tema de, pues nunca ha sido como un obstáculo decir, no, no más canciones, no metamos más plata en los videos, no, yo siempre la apoyo. Ellas de verdad que gestiona muchas cosas, la admiro mucho porque con muy poquito logra cosas de mucha calidad. Entonces yo pues admiro mucho eso. Amor, no es poquito. Pero sí, o sea, nosotros no somos millonarios, nosotros no somos pues como millonarios, pero ella trata de que todo sea muy profesional. O sea, ella siempre tira la vara muy alta. Entonces yo le aprendo a ella también como con eso. Y claro, hemos tenido discusiones, hemos tenido, yo mismo tengo mis complejos, ¿cierto? Porque yo en su momento yo le decía, o sea, yo pensaba, ella me está invitando a tocar porque soy el novio, porque soy el esposo, no porque sea bueno. Porque antes que no éramos novios, no me invitaba a tocar, fue cuando éramos novios. Pero claro, o sea, yo también he tenido que como trabajar en mí mismo, ¿no? Por lo que te digo, porque de verdad que he venido aporreado de otras bandas, sí, que te usan como un foco, ya te apagas y ponen a otro. Y eso, eso sí me dolió mucho. Y ahora que estoy en un grupo de alabanza, pues trato como de evitar eso, porque es que es muy común. O sea, estás con alguien, te funciona y cuando hace lo que tú dices, pues lo tienes ahí. Cuando está como medio rebelde, simplemente, usted no sirve, buscamos a otro. Entonces, eso es más difícil que pase ahora. Al menos la dejaré sin el 50% de la regalía. pero sí, he tenido que sanar como esas cosas. Sí, entonces ahí vamos. Y eso es muy bonito, verse a través de los ojos de la otra persona. Es muy especial, digamos específicamente en ser esposos, pero a la vez estar en un proyecto musical juntos. Muchas veces yo he dudado de mí y es a través de la admiración de él que yo recuerdo, como que yo recuerdo, uy, si él me ve así, entonces créaselo, ¿no? Pero también pasa el efecto contrario. Él ahorita decía que me admiraba. Él, la hermana de él y el papá de él y la mamá, de hecho, pueden ser 10 veces más musicales que yo. En el sentido del gusto musical. Esa familia, yo desde que los conozco, el gusto musical no me los imagino sino tocando, cantando. Total. El gusto musical es amplio, la música está en todo. O sea, yo valoro mucho el silencio, muchísimo. No soy capaz de hacer varias cosas si hay música. En cambio, es todo lo contrario. Sí, y Pinker, la hermana, es igual. Yo me sorprendo porque ¿has escuchado a este artista? ¿Has escuchado esta canción? Yo no tengo ni idea. O sea, hay un abanico gigante de música. El papá también tiene una canción para cada situación de la vida. Para esta canción, como dice este poema, como dijo este autor. Y eso es riquísimo. Entonces, claro, cuando él dice como, bueno, yo hay momentos donde no me veo tan músico, yo luego como que él puede también verse a través de lo que yo le digo, yo decirle, tienes muchísimo talento. Y no me refiero solo a la guitarra porque hay que también saber eso, y es que no, esto de ser prodigioso en un instrumento no es lo que ha hecho a esos músicos que admiramos, es la sensibilidad artística, eso es lo primero. Sí. Y ser sensible artísticamente, pues no saber tocar una nota. O
Es como mi hermana y yo hace poco viendo el documental que hay detrás de la canción We Are the World, y Lionel Richie decía, bueno, y estábamos componiendo la canción. Y como Michael Jackson no sabía tocar nada, entonces él empezaba, pum, 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 aquí está la línea. Y Yesenia, mi hermana, me mira y me dice, Michael Jackson no sabía tocar nada. Pues ahí ya en comentarios nos dirán si eso es un mito. No, no lo dije yo, lo dijo Lionel. Pero es como, ¿qué importa? O sea, era Michael. No importa, si lo hacía con la boca, si lo hace con las palmas, es la sensibilidad. Es decir, uy, esta canción sabe a esto y hagamos esto. Y es lo que tenemos muchas personas. Y a veces menospreciamos mucho eso. Y eso es lo más importante para crear una buena canción. Cualquier producción artística requiere de sensibilidad artística. Lo técnico y lo académico es muy importante, pero la sensibilidad es una cosa que cultivas desde chiquitico cogiendo una matica y oliéndola. O sea, es una cosa más profunda. Total. Y que cualquier persona puede lograr. O sea, ser sensible es una cuestión de empezar. De decir, bueno, voy a dejar de escuchar reggaetón todos los días solamente. Y voy a empezar a escuchar salsa. Totalmente. Y ese conguero de dónde salió. Ve, y empezar a explorar el mundo. Si es en el área musical, pues en el área musical, pero si es un pintor, empezar a ver que no todos los azulejos son iguales. Totalmente. Y igual, alguien que trabaja, por ejemplo, detrás de cámaras, ver que la luz puesta aquí 45 grados funciona distinta que ponerla cenital, y empezar a jugar con esa sensibilidad de los pequeños detalles, de las cositas que hacen la diferencia. Yo creo que le dan mucho aporte a más que la técnica, y es que yo sé mucho y valiosísimo eso. Bueno, volvamos al tema. ¿Han habido de pronto momentos en los que este proyecto musical les ha creado dificultades a nivel de relación? Como que es mi prioridad, entonces yo... Sí, yo no lo veo así. Yo siento que nosotros discutimos en general por muchas cosas como cualquier pareja, sí, ¿cierto? Claro. Hay fricciones. Yo no creo que el proyecto haga que discutamos más. O sea, como que si quitamos el proyecto quiere decir que estaríamos menos en discusión o menos en tensión. No, pienso que lo mismo que estamos trabajando para mejorar en nuestra relación aplica para el proyecto o por fuera de él. También es porque llevamos poco, ¿no? Hay que ser también muy sensatos. Son 4 años de matrimonio, no es tanto. Y la música no ha sido lo principal en esos 4 años. Entonces habrá que ver más adelante con los cambios de vida qué cambios hay si de pronto yo tomo unas decisiones, obviamente en acuerdo, pero quizás Carlos diga, no, me gusta tanto. O lo contrario, que como cosas un poquito más definitivas. También con un proyecto, por ejemplo, de ser papás, ¿no? Que tú sabes cómo cambia eso. Entonces es lo mismo, o sea, es como no hemos discutido mucho por el proyecto, pero hay que ser sensatos en que es poco tiempo. El proyecto, casi que esos 4 años han sido los años en los que yo he escrito las canciones, pero no en los que las he lanzado. Entonces ahorita estamos en un año donde van a existir cambios ya esto ya no es escribirlas, ya no es el detrás, hay que salir al ruedo, y eso va a traer sus propios desafíos. Claro. Yo creo si el otro año estamos divorciados, ya saben que no funcionó. Estamos divorciados. Porque muy duro. Exacto. Pero yo creo que hay algo valioso ya en lo que se puede leer entre líneas de todo lo que llamamos de conversación, y de pronto es ver cómo se proyectan las cosas que van juntos. O sea, porque si bien Carlos tiene su trabajo, pues en su trabajo no existe Keren, es Carlitos en su trabajo. Pero como de pronto aún los proyectos que están fuera del hogar hacen que uno como pareja se pueda unir, ¿cierto? De pronto ahí han descubierto claves, es decir, si usted quiere trabajar en un proyecto con su pareja, hagan esto, piensen en esto, cultiven esto. Pero sabes que ahora que lo pienso, nosotros sí hemos peleado mucho, es en la forma de trabajar. Sí. Ahora que lo pienso. Por ejemplo, cuando vamos a... de pronto no tanto ahora, se puede dar, pero digamos que a la hora de ensayar, ella tiene una metodología muy distinta. De pronto ella ha sido más académica y yo soy como más de fluir, de momentos, porque exacto, ella, ¿sí ves? Porque yo no tengo como un método que me ayude, ¿sí me entiendes? Entonces yo tengo que hacer muchas repeticiones, hacer muchas pruebas y ensayos, y entonces ella le parece una gastadera de tiempo y yo estoy tratando de encontrar mis cosas, pero es más como a la hora de trabajar juntos. Sí, porque pues somos muy diferentes, pero ya como en el proyecto como tal, no, o sea,
Obviamente yo quiero que mi esposa esté bien. Yo soy músico, entonces me gusta la música. Cuando ella hace una canción, pues casi, o sea, no hay ninguna que yo diga, uy, que no me guste. O sea, yo soy un fan del proyecto. Bien. Yo pienso que un tip es, y es no solo un tip para un proyecto, sino de nuevo, aplica para todo, y es que no lo que tú creas que es correcto o que te ha parecido la forma, tiene que ser la forma de trabajar con tu pareja, ¿sí? Quizás, por ejemplo, voy a ser más concreta, cuando él dice los ensayos, yo llego a un ensayo, yo llego con un tutorial de video de guitarra, con una, no partitura, aunque también está, con un cifrado, ¿cierto? Y yo estoy esperando en mi forma de ver las cosas que él llegue y diga, voy a darle play al video. Listo. Entonces el capo va en el tercer traste, aquí va, y él es a oído. Ah, claro. Él es completamente a oído. Entonces, las fricciones que existieron en su momento cuando yo estaba, era porque yo estaba terca en que te traje este material que aparte grabó mi hermano, ¿cierto? O sea, tienes que usarlo. ¿Y cómo me vas a decir que no lo vas a usar? Algo incorrecto tiene que estar en esa nota. En absoluto, yo no sé de guitarra, esa nota podría ser un furre mal y yo no tendría ni idea. No tendría ni idea, pero es que tendría que ser así. Y era luego la pregunta de por qué. La pregunta que me hice también de la atención es ¿por qué? Esto le puede servir a un músico, que bueno, está ahí para el que estudia así, pero si no funciona para él, si para él funciona otra cosa, ese es el ensayo 10, lo que funcione, no lo que debería funcionar. Entonces, por eso te digo que no es solo para el proyecto, sino en la vida, sobre todo de pareja. Venimos cada uno con una plantilla de nuestras vidas de lo que debería y cómo debería. Y una de las cosas que más hemos escuchado en muchas personas que llevan más años que nosotros en proyectos es qué funciona para ustedes. Busquen lo que funcione para ustedes y tiren el resto por la borda porque a quién le importa cómo llegan a ese resultado. Sí. Y además, pienso que otro tip es aprender a conocer cómo trabaja el otro, ¿cierto? Y respetar mucho cómo trabaja el otro, ¿cierto? Una cosa es Carlos como esposo y otra cosa es Litox, el guitarrista. Es muy diferente. Son sombreros, o sea, es un rol. Y Keren es muy diferente. Keren la esposa, Keren la cantante, Keren la manager. Es súper diferente. Se nota. Entonces no podemos tomarnos las cosas tan personal. Porque si yo llego al ensayo como, amor, pues, por favor. No, aquí es el guitarrista. Con mucho respeto y cariño, pero es el guitarrista. Y él tiene todo el derecho también a decirme, ve, no llegaste preparada al ensayo. O a decirme, ¿por qué conseguiste a última hora esto que necesitábamos? No le está hablando a la esposa, le está hablando a la responsable del proyecto. Entonces, como que un tip es ese, hacer lo que funcione, crear lo que funcione, pero otra cosa es que son roles diferentes, aprender a saber que son roles distintos y que va a ser una exploración de si sí nos gusta ser compañeros de trabajo. Está bien lo que él dijo, si en algún momento decimos, ¿sabes qué? No, está afectando a nuestro hogar, trabajar en esto juntos. Ay, pero es que hay tantas parejas que son 20 años trabajando juntos y a nosotros no nos dio ni un año. ¿Qué importa? Porque la empresa principal es el hogar. Entonces, guitarristas, esto va a sonar de pronto mal, pero guitarristas hay muchos. Pero yo me casé con un esposo y espero que sea solo él, ¿cierto? Entonces, yo siempre querré cuidar esa relación por encima de la musical. Carlitos, una o dos, pues. Uno o dos tips para mantenerse sano en el matrimonio sin que los proyectos exteriores al hogar afecten. No, o sea, el primero es el diálogo, o sea, hay que hablar mucho. Por ejemplo, en nuestro caso yo he tenido que aprender eso, porque por ejemplo, mi esposa es una de las personas que, digamos, tiende a hablar mucho y yo como a callar. Yo creo que la mayoría de hombres callamos muchas cosas. Sí. No sé si los colombianos o en general. Entonces, también. Entonces, claro, tener espacios para hablar y decir las cosas como uno las siente, está bien. Y tener como alguien también que, o sea, de pronto recuerdo mucho a mi papá porque él de pronto no es tan amante o no le gusta tanto eso del mentor o alguien que te ayude, pero a mí me ha servido mucho. O sea, nosotros vamos a terapia, estamos en terapia porque hay cosas que no las manejamos bien o no sabemos en este momento cómo manejarlas y necesitamos un ambiente controlado donde podamos dialogarlas e incluso que nos den herramientas para decir las mismas cosas pero con amor, sin destruir a la otra persona, porque
porque sí, o sea, uno de pronto tiene ese referente, de pronto muy de hablar fuerte, de ser contundente, que si no eres, o sea, que ser de pronto blando o amable no corresponde al hombre, ¿sí o no? Entonces uno tiene que aprender herramientas para no destruir a la persona, porque muy seguramente puede que yo tenga la razón, pero yo no quiero estar 1 o 2 semanas con mi esposa triste, llorando, afligida por algo que yo le dije Solo tener la razón. de una manera incorrecta. Entonces necesitamos poder sortear todo eso con diálogo. O sea, yo creo que el diálogo es muy... Excelente, bueno, muchas gracias por esto. Se viene un lanzamiento, ¿cierto? Bueno, esto sale el lanzamiento ¿cuándo A es? finales de abril, principios Bueno, de mayo. sí. O sea, que esto, o sea, el lanzamiento es como 2 semanas después de esto. Así que yo creo que ustedes quieren cantar algo. O Carlitos, ¿para qué traes esa guitarra? Todo este rato con la guitarra. Pero Entonces, voy a revisar que esté todo bien, que las cámaras estén grabando, que esté el audio grabando para que todo quede bien, ¿cierto? Y retomamos después de la canción ya dando agradecimientos. Entonces, vamos a escuchar sin más preámbulos con ustedes, El amor primero. El amor primero no se va. El amor primero permanece. Y aunque sea niebla muchas veces, el amor primero quedará. El amor primero no se va. El amor primero permanece. Y aunque sea niebla muchas veces, el amor primero quedará. Todo lo demás se va agotando. Todo lo demás se va acabando. Toda esta fuerza que me inunda se va muriendo. Toda inspiración desaparece y la esperanza palidece. Todas las palabras, las promesas se desvanecen. Sé que me iré de aquí, pero antes de partir, yo quiero saber cuán alto, cuán ancho y cuán profundo es tu amor por mí. Que valga más la existencia si te logro abrazar, porque me amaste primero y al final estarás. El amor primero no se va. El amor primero permanece. Y aunque se atormenta muchas veces, el amor primero quedará. El amor primero no se va. El amor primero quedará. ¡Bravo! Me ericé. Qué bueno. Uy, qué hermoso. Bueno, ¿cuándo era? 30 de abril. Y eso que me hacían falta como los tambores aquí, porque eso lleva tambores. Qué rico. Esa última parte la van a disfrutar mucho. Esperamos que les gusta mucho. Sale a finales de abril, principios de mayo. Al momento de este podcast todavía estamos trabajando en ello. Pero sí es una canción que habla de lo que estamos cantando ahí. Y es algo que vengo cantando en otras canciones, porque hay como una fijación en mí en ese tema de lo efímero que es la vida. A veces el concepto de eternidad que nos han enseñado hace que posterguemos como las cosas, o como que digamos, bueno, pues que si Cristo viene, o sea, si más allá del cielo, más allá del sol hay tanto, y no hay ningún problema con nuestro imaginario del cielo, pero es importante darnos cuenta que al menos lo que conocemos como vida aquí se va. Y es importante usarlo, vivirlo de la mejor forma, pero además experimentar el amor de Dios, buscar, probar y ver, como dice la Biblia, buscar cómo es ese amor a mi alrededor. Qué hermoso. Les agradezco mucho este rato, además de amigos, los admiro mucho en el trabajo que están haciendo.
espero ver muchos proyectos de ustedes juntos, que ojalá y la vida nos siga juntando y estar en sus conciertos y de pronto también algún día colaborar. Quién sabe, Dios nos tiene para muchas cosas. Entonces, gracias por estar en Diálogo Creativo. Se pueden despedir. Las redes sociales de los muchachos van a quedar aquí, la verdad que mis cámaras son estas. Entonces, ahí está, para que los sigan, para que estén atentos a los proyectos de ellos. Si esos 807 suscriptores que tengo al momento de esta grabación no conocen a Keren, vayan, conozcan su música. También los proyectos de Carlitos, porque Carlitos parece secundario en este podcast, pero Carlitos hace, como ya lo dijimos también, o sea, es un artista de todas las tallas y que también puedan conocer los proyectos de él, que también son muchos. Yo lo sigo en las redes sociales. Gracias por compartir conmigo este rato. Gracias a ti. No, gracias a vos. De verdad que lo disfruté mucho. Yo no sé cuánto estamos hablando, pero me encantó. Me encantó, o sea, se me pasó volando. Ojalá que a ustedes también les parezca chévere y seguiré. Ya soy un fan. Ya son 808. Ah, bueno. Ojo, pues. Excelente. Gracias. No, ahí están las redes sociales, Keren Armir. También que escuchen MC Music. Sí, el Poblado Misión Cristiana, que es un grupo de alabanza que combina la música fusión, folclore, de todo, hay ahí tropipop, rock, de todo, gospel, entonces genial también esa agrupación. Y bueno, también Keren Armir, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y sigan viendo Diálogo Creativo en este canal. Esto fue Diálogo Creativo, el espacio donde conocemos el arte y la creatividad hasta de sus protagonistas. Hasta luego, nos vemos, chao. Brutal. Esperemos que te haya gustado. Yo lo disfruté. Funcione lo de